Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Inter arma enim silent leges. ¿Qué quiere decir esto? En tiempos de guerra, las leyes callan. Advertía Cicerón en el Senado de la República Romana. Hoy esas palabras nos interpelan con fuerza. Sin duda, así como lo escuchan, con mucha fuerza nos están interpelando. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades en nombre de la seguridad y del progreso? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Pues bienvenidos a Radar Político, su servidor Manuel Ramos, Lucía Navarro, Guillermo Descalzi. En su momento estaremos el trío de tres en la tríada, analizando y discutiendo el tema central del día de hoy. Bye, bye, Miss America Pie, American Pie. En esta hora, quiero analizar, antes de entrar en el tema, algo que está recorriendo dos escenarios. Una, la posible suspensión del habeas corpus en Estados Unidos, había cuerpo, y el polémico comercio de tecnología de inteligencia artificial con regímenes del Golfo. Les pregunto algo, si mañana el gobierno anunciara una medida extrema para protegernos, ¿cómo reaccionaríamos todos? Los que estamos conectados hoy y los que están desconectados, que viven en la ignorancia de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo reaccionaríamos si el gobierno anunciara que está dispuesto a dar una medida extrema para protegernos de todos, menos de él? Caray, ahora sí que la puse difícil, ¿no? Voy a leer un poquito a ustedes ahora sí que un recordatorio que me hice, porque en la Gran Roma, por allá en el año 63 antes de Cristo, tras la conjura de Catalina, el Senado aprobó el Senatus Consultum Ultimum. Así como lo escucha, ¿eh? Lo estoy parafraseando y además para entender lo que el Senatus Consultum Ultimum, facultando ¿a quién? A uno de los grandes oradores de la Gran Roma, el gran Cicerón, que cuando hablaba hacía sus manos de esta manera y comenzaba a dialogar. Y Cicerón, fíjense bien, estaba facultado a juzgar como Dios sobre la tierra y ejecutar sin proceso completo a los conspiradores. ¿En dónde he escuchado esto? ¿En dónde lo he leído? Se repite la historia del Cicerón, facultado para hacer justamente lo que estoy explicando en este momento. Facultado para ejecutar procesos completos. Fíjense bien, sin que se lleven a cabo contra conspiradores. Pues más de 1000 años después, en plena guerra civil, ¿quién creen? Ya, así es. Abraham Lincoln decidió suspender el habeas corpus para mantener la unidad de la nación. Aquellas decisiones justificadas por urgencia, se convirtieron en precedentes que alimentaron debates. Sí, alimentaron debates sobre el equilibrio entre autoridad y libertad. El equilibrio entre el poder y obviamente las libertades universales, naturales del ser. Pues les voy a dejar una pregunta, porque mis amigos están impacientes, mis colegas, sobre todo
un señor que no trae zapatos. Es desesperado el maestro. Y los alumnos esperando a escuchar su voz. Él no es el Cicerón, pero es el vocero de mucha información que tocamos aquí, justamente en Radar Político. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a distinguir nosotros, los de a pie, una medida legítima que realmente sea legítima de emergencia de un abuso de poder que se prolonga en el tiempo? No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Maestro de maestros, capitán de la palabra y de este gran barco llamado Radar Político, y donde el público espera su voz, su palabra y su escritura. Good morning, sir. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Felicitaciones por eso de las trompeadas. Me gustó. Tienes Muy bien. mucha imaginación. Cuéntame. Adelante, entremos en el tema. Y la pregunta que quedó en el aire es, ¿podríamos distinguir los de a pie una medida legítima de emergencia de un abuso de poder que se prolonga a través del tiempo? Y la historia lo marca con el gran Cicerón, que se le había facultado, fíjate bien, en 63 antes de Cristo, en el año 63, en el cual tenía la facultad de aniquilar a los conspiradores sin tener un juicio, sin llevarlo realmente en ese proceso necesario para realmente ejecutar. Dame tu opinión. Muy bien, en efecto, y Cicerón tenía un rival en el Senado, era Catilina. Catilina se distinguía por sus discursos largos y eran tan buenos que les llamaron catilinarias. En una de sus catilinarias siempre decía delenda est Cartago, delete delenda Cartago, borra a Cartago del mapa, y eso es lo que hicieron, fueron y borraron Cartago del mapa, Cartago que estaba en el norte de África. Sí. En todo caso, esto me trae a mí el recuerdo de lo que pasó con una ley llamada la Smoot-Hawley en 1935. Pasó en el 29 en la Cámara Baja y en el 30 en el Senado. Okay. Vino inmediatamente después de la caída de la bolsa en Nueva York, la Gran Depresión. La Gran Depresión se da en el 29 y el presidente Hoover decide, como respuesta a la Gran Depresión, estimular la industria local. Y para estimular la industria local crea un proyecto de ley llamado el Smoot-Hawley Act. Smoot era un congresista, Hawley era otro congresista, era bipartidario, un demócrata, un republicano, Smoot and Hawley. Y lo que hizo el Smoot-Hawley fue elevar las tarifas en todo el país. Esto resultó en una catástrofe. Sí. La reacción del mundo fue tal que dejaron de producir. En Alemania, donde se había estado democratizando todo, Hitler, que tenía un partido pequeñísimo, aprovechó el descontento del Smoot-Hawley porque se morían de hambre ahí también, porque no podían trabajar para exportar. Creció su partido de tal manera que se volvió el partido nazi que hoy es, como consecuencia del Smoot-Hawley Act. Una consecuencia lejana, pero consecuencia. Aquí tenemos cosas por el estilo, ¿eh? Sí, y prolongó en aquel tiempo, si bien recuerdo, en la historia, la recuperación económica, porque fue un proteccionismo, un nacionalismo económico que se repite ahora con la administración del trumpismo 2.0. Ahora, si bien recuerdo, en esta parte de lo que mencionas, Guillermo, fue Willis Hawley de Oregon, ¿verdad? Muy bien. Y el otro fue, acuérdame el nombre, era Hawley. Reed Smoot.
Sí, sí, Reed ¿sí? Smoot. De Utah. Correcto. Ahí están los dos. Y bueno, esto realmente se solucionó por la Segunda Guerra Mundial. Lo que solucionó la Gran Depresión del año 39, del año 29, que se prolonga hasta el año 41, cuando Estados Unidos entra en la guerra, es precisamente la Guerra Mundial, que incorpora a todos los hombres al ejército y las mujeres a las fábricas a trabajar en los trabajos de los hombres. Esto le dio a Estados Unidos un poder económico tan grande, porque en Estados Unidos existió la única planta industrial completa. Todas las otras plantas industriales del mundo habían sido destruidas por la guerra. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Japón, en la China, en todos lados. La única que quedaba estaba acá. Yo llegué a este país a principios del año 60. En el año 63 mataron a Kennedy. Cuando yo llegué, el presidente era Lyndon Johnson y el país estaba en la bonanza. Todo lo que se hacía en los Estados Unidos se iba a otros lados. En las camisas blancas con cuello para vestir eran producidas acá y iban hasta la China. La marca famosa era la camisa Arrow, me recuerdo todavía. Ese fue el tiempo, Guillermo, de la colonización. Acuérdate de las Coca-Cola, Pepsi, Cola, IBM, o sea, todas las colas. Fue en los años 60 de lo que tú estás hablando, la bonanza tremenda y la internacionalización de Corporate America sobre el mundo. Tienes toda la razón, pero también, oye, ¿quién crees que también puede dar su opinión? Claro, Lucía Navarro. Ahí está ella. ¿Cómo están? Oigan, además de decirles el buenísimo repaso por la historia que acaban de hacer, ya sé desde dónde empezó eso del filibuster. Pues desde la época de Cicerón. Ahí empezó el filibuster, ahí empezó a llenar para que los legisladores no pudieran hacer su trabajo, nada más hablar, ¿no? Para matar tiempo. Y resulta de que al final, creo que a este le cortaron la mano, ¿no? Porque pues, hacía muchos ademanes. Pues no sé. No hablaba. Pero bueno, esa es otra historia. Estamos analizando este punto, Lucía, para que entres en el tema y nuestros amigos en redes sociales también comiencen a participar, porque hay una situación interesante que lo quiero expresar abiertamente y lo vengo analizando no por un día ni dos, sino ya bastante tiempo. Porque para mí esta guerra arancelaria es simplemente el parapeto, porque lo que está aquí en juego es la soberanía tecnológica, es la guerra de la innovación, de los algoritmos, de la data, el cloud, de la inteligencia artificial. Realmente eso es lo que está detrás, en medio de todo esto, porque se dio por autoridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que Apple frenara lo que es la construcción y el envío de microchips allá en la India para, obviamente, la elaboración de sus teléfonos celulares. A ver, platíquenme esa. ¿Quién quiere darme su opinión si es realmente una guerra arancelaria o una guerra sobre la soberanía tecnológica? Adelante. Yo creo que es tecnológica. Porque al final de cuentas, para allá vamos. Y bueno, y no puedo decir que la tecnología es el futuro, la tecnología es el presente. Y creo yo que efectivamente la verdadera guerra, el verdadero trasfondo es el dominio tecnológico a nivel mundial. Por eso creo que Trump, recordarán que a principios de su administración juntó a un montón de ejecutivos de diferentes partes del mundo para que se comprometieran todos a invertir en tecnología, en la inteligencia artificial aquí en los Estados Unidos, porque eso es lo que al final de cuentas yo creo que está en juego. Y eso es lo que va a determinar, creo yo, la soberanía a nivel mundial. Interesante, ¿no? Porque hay una hegemonía del dólar. Y ahora la pregunta, Guillermo, tú que has hablado mucho acerca del oro contra lo que es el valor o el precio del dólar, ¿verdad? En su conjunto, en esa paridad. ¿Qué opinas al respecto? Porque se habla mucho de que habría una nueva hegemonía financiera a través de las fintech, y es aquí donde el terreno se pone muy peliagudo, como decimos allá en Monterrey. Bueno, te empiezo con la de Bye Bye Miss American Pie, porque esto ocurrió en los años 60 cuando Don McLean escribe Bye Bye Miss American Pie.
En el Perú todos los automóviles, todos eran americanos. En los años 60 a principios, cuando yo vivía ahí antes de venirme. Me vine un poquito después de la muerte de Kennedy. En ese momento empiezan a producirse productos industriales en otros países y de pronto el Perú empiezan a llegar autos japoneses. Nadie quería comprar el auto japonés porque tenía la reputación de perdedor, pero ya sabes cómo fue y se resultaron ganadores en el Perú los autos japoneses. Bueno, Bye Bye Miss American Pie lo escribe Don McLean por otras razones, pero le hace a todo lo que se empezó a ir en esa época. Se empezó a ir la industria hasta llegar al momento de hoy que prácticamente no tenemos industria de consumo en los Estados Unidos. La población en los Estados Unidos al momento de acabar la guerra, Estados Unidos tenía 22 bebés por cada 1000 habitantes. Ahora Estados Unidos tiene 11 bebés por cada 1000 habitantes. La mitad exactamente de lo que se tenía al acabar la guerra. La gente produce mucho menos bebés que antes. Y nos mantenemos con 11 gracias a los indocumentados y a los inmigrantes en general, porque ellos elevan un poquito para hacerlo 11. De lo contrario, escucha esto, la tasa de mortalidad actual en el país es 10.9. O sea, por una décima de 1% sigue creciendo la población. Imagínate luego qué va a pasar si sacamos a todos. El crecimiento poblacional es vital para la industria. El desarrollo de la economía, claro. Me estoy yendo por las ramas. Sí. Trump, para arreglar la situación económica, ha decidido hacer otro Smoot-Hawley Act, solo que en este caso es el Trump Act, que dicho sea de paso, vuela en contra de las leyes porque debería de ser aprobado por el Congreso y no ha sido aprobado por el Congreso. El Smoot-Hawley sí lo aprobó el Congreso. Empezó con la idea de traer aquí la industria extranjera, traerla aquí elevando las tarifas, que no son otra cosa que impuestos a la importación. Esto salía bastante bien hasta el momento en que, bueno, la gente se dio cuenta de que los otros países están frenando su exportación, de los Estados Unidos. Trump, que quería traer todo aquí, ha dado un pasito atrás en este viaje que hizo al Medio Oriente. Un pasito atrás. Un pasito atrás. Qué raro que digas eso, porque han sido pasotes hacia atrás y la China ha asomado el cuello como un ganador. Por supuesto, no, como perdedor ahora, porque Trump, en lugar de decir que nosotros vamos a traer todo acá, ha empezado a mandar de acá a allá. ¿Qué ha mandado? Los famosos chips de último modelo, súper rápidos, súper especiales. Ha hecho un contrato de cientos de miles de chips para su envío a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos para crear allí, escucha esto, en los Emiratos Árabes Unidos, un complejo de 10 millas de largo por no sé cuántos de ancho, exclusivamente para base de datos de computadora. Se va a convertir en Arabia Saudita en la base de datos para toda Europa, todo el sudeste de Asia y todo el África. Esto lo hizo Trump. Decidió mandar esto. En su viaje ganó algo con esto, el compromiso de los Emiratos y de Arabia de traer aquí una tremenda inversión. Pero, entre 500 a 600 billones de dólares. Nada menos. Claro. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con eso, Guillermo. El punto aquí donde quiero centrar es que en realidad, de nuevo, lo vuelvo a decir, es que esto de los aranceles simplemente ha sido la guerra en la cual se ha titulado como la guerra del Golfo, fue porque estuvo en el Golfo y tú estuviste allí. La guerra se le denomina un nombre porque es a donde se da. Es la guerra arancelaria, pero realmente no es eso lo que está de por medio, sino el terreno de la tecnología. Adelante, Lucía.
Sí, estoy de acuerdo, es el terreno de la tecnología y me parece a mí esa instalación o construcción de esa planta a la que se refiere el maestro, Ujú. pues sí, yo hubiese esperado que Trump hubiese más peleado por traer esa planta acá a Estados Unidos. Y eso lo que a mí me dice, y estoy de acuerdo con algo que escribió el maestro también, que pues dónde está el globalismo de Trump, ¿no? Antes, antes era más nacionalista que globalista. Entonces, al haber mandado eso hacia afuera, pues como dices, bueno, ya se dio cuenta a lo mejor que el estar solamente viendo hacia adentro, pues no funciona, no es negocio, porque Claro. realmente ningún país en el planeta funciona de manera armónica con el resto del mundo si únicamente hace el comercio de manera interna. A No, no, claro. fuerza, a Y eso fuerza es tiene que salir. en Claro, es en cualquier cosa, cualquier, en cualquier exactamente. aspecto. Ujú. Exacto, entonces la impresión que, por ejemplo, Trump, perdón, dio al principio de que únicamente Estados Unidos, todo aquí, tráiganse la inteligencia artificial, ese proyecto billonario de 500 billones de dólares a los Estados Unidos, pues de pronto la construcción de esa planta en el Medio Oriente es como que, o sea, ¿lo traemos para acá o cómo? O O lo sea, mandamos para allá. es que hay que compartir, o sea, en realidad hay que compartir Oye, porque no nos la- podemos quedar nada más viéndonos hacia adentro, no se puede, no se... aquí llega un punto de ambigüedad en el sentido de Exacto. que, bueno, si vamos a estar en el marco no del globalismo, sino de la globalización, no ser Ujú. ya una isla, deshacernos un poco de la retórica del nacionalismo económico, el patriotismo, etcétera, etcétera, pero que al final hay que comprender, Guillermo, que debemos de ser y de estar en búsqueda del control de la hegemonía del mundo, porque al final son los algoritmos los que están de por medio, son los Correcto, Ujú, semiconductores, o sea, el correcto. que ujú, domine la data, el que domine la ujú. información en esto, será quien continúe dominando. Así Y es es. allí donde yo levanto primero la mano, que sea Estados Unidos y no la China, Claro. a No, menos de que claro. tú, Guillermo, como bien lo que dijiste, ¿no? O sea, allá llegaron los japoneses, pero allá en Perú también llegaron para quedarse, Así ¿cierto o es, no? Ah, así claro. es. Y ahí Un tenemos los montón. autos japoneses hasta ahora y son la mayoría de autos en el Perú vienen de Japón ahora. Eh, ¿En qué estaba? En lo que se iba. Eh, por eso se llama Bye Bye Miss American Pie esta canción, porque existe esta producción, existe la posibilidad de que la primacía tecnológica en computación, específicamente en inteligencia artificial, la estemos exportando nosotros a Arabia Saudita y a los Emiratos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que eso iba a ocurrir de todas maneras con nosotros o con la China. La China Ujú, andaba rondando por ahí para vender sus semiconductores a los estados árabes para ser la ujú. China la que controlase la base de datos de Europa, de África y del sudeste de Mm, Asia. Trump wow. fue con los capos de la industria, con dos altos ejecutivos de la industria de la inteligencia artificial y le aconsejaron transa Ahí porque está, nosotros vamos a dominar esto de todas maneras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el know-how. ahí Cuando está. Ujú. tengan, Guillermo, cuando Ahí tengan un está. problema ahí, nos van a llamar a quédate, nosotros para que se lo Ujú. resolvamos. quédate del know-how, porque también el patrocinador dice, ¿y cuándo? Yo también quiero ir y escuchar. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación. Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. Tomar el control de tus finanzas nunca ha sido tan fácil. En Finanzas 101 te explicamos de forma clara y sencilla cómo ahorrar, invertir y evitar errores financieros. En Finanzas 101 te daremos consejos prácticos y te ayudamos a construir un mejor futuro financiero. Te esperamos en Finanzas 101, este y todos los martes a las 9 de la noche, 6 Pacífico. Solo aquí, en Comercio. Tu dinero y tu futuro te lo agradecerán.
Así es, amigos, a partir del día 27 de este mes estamos en Spectrum a nivel nacional, Finanzas 101, no se lo pierdan. Recuerden que la idea central siempre es fortalecer a nuestra comunidad hispanoparlante en el terreno de la economía, las finanzas, la política, y en este momento está candente el radar político con Guillermo Descalzi, Lucía Navarro desde Miami, Florida, su servidor Manuel Ramos desde Los Ángeles, y se va a agregar un invitado muy especial, el gran filósofo y poeta Juan Salvador Barrón, a esta charla que estamos teniendo en conjunto. Y envíanos tu mensaje a través de @RamosEconomía. Y recuerda, haz una cita con nuestros patrocinadores, proteja su patrimonio, porque ya viene la conferencia Aprende a invertir con huevos. 1-800-606-9954. Repito, el 1-800-606-9954. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Estamos analizando cómo la tecnología se ha convertido en el rehén de esta guerra arancelaria, como lo fue durante el COVID-19 en el 2020. Todo mundo decía, es que el COVID para aquí, el COVID para allá, pero la realidad detrás de todo eso era una guerra de petróleo. Así es que a mí me lleva esto a analizar cómo en la antigüedad, también en Roma, se había construido esos acueductos hermosos que todavía existen, esas calzadas por todo su imperio, compartiendo un saber que luego fortaleció a provincias que aspiraron a su independencia. Pues hoy, la venta de chips de inteligencia artificial a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, genera beneficios inmediatos. Pero hay una pregunta. ¿No estaremos reforzando a futuros competidores globales? Eso es lo que mencionó Lucía Navarro, Guillermo Descalzi. ¿Y qué creen? No solamente ellos dos, se une a nosotros Juan Salvador Barrón, de visita en los estudios de Todo en Finanzas, aquí en Los Ángeles, California. Bienvenido, mi queridísimo Barrón, el maestro, y Lucía, te damos la bienvenida. Gracias, gracias. Un gusto, un placer estar aquí en esta lucha de gigantes con los gigantes del radar político. Y sobre todo el gigante que tenemos aquí a un lado, porque cuidado, que si hablas mal, el maestro te puede volar el castillo. Ya sé, pero... ¿Cierto o no, Lucía? Sí, no. Te reprueba y luego te manda a la esquina con el sombrero de burro. Así viendo la pared, ¿no? Al rincón. No, es que gusto. Está buena, me gustó. Saludarte, Juan. Bueno. Me hiciste reír con eso de que te manda a la esquina. Sí. Adelante, es que Guillermo. Sí, ¿no? La movida de Trump ha sido una medida muy estratégica, porque o lo hacíamos nosotros o lo hacían los chinos. Claro. Quien lo hiciera iba a dominar el mercado de la inteligencia artificial para gran parte del mundo, Europa, África y el sudeste de Asia. ¿Sí? Así es que fue y decidió ser nosotros. Como te digo, sus consejeros que fueron con él, entre ellos Sam Altman, le dijeron, no te preocupes, el know-how es nuestro y cuando tengan un problema nos van a llamar a nosotros, vamos a seguir nosotros siendo los que guiamos esto. Yo creo que tiene razón. Tiene razón, pero hay un pero, Guillermo, con todo respeto, y hice la pregunta. Para mí, estamos regresando a lo que en sus momentos, en los años 70, cuando los chinos vinieron por primera vez a los Estados Unidos y viajaron a Europa Occidental. Oye, se les enseñó y se reforzó que ellos fueran lo que son hoy en día a través del capitalismo y este conmutalismo. Ojo, sí. Para mí estamos reforzando futuros competidores globales. Pero esto es conquista de área de territorio y en el mundo tripolar lo que se está repartiendo son las áreas. Rusia quiere su área de influencia que llegue hasta Europa, por eso lo de Ucrania no se resuelve todavía porque Rusia no quiere un poquito de Ucrania, quiere toda Ucrania. Y vamos a ver eso más adelante. Nosotros hemos puesto, por puesta de mano, hemos ganado a la China allí en el Medio Oriente. Y Trump se ha anotado un gol. Pero esto es una contradicción a su política antiglobalista.
Ujú. Acá se está portando globalista, Mm, lo cual global- es bastante bueno ¿Globalista o en el marco de la globalización, que son dos cosas diferentes, ¿eh? en el marco de la globalización. Tienes Ah, ok. absolutamente toda la razón, pero las consecuencias de esto van a servir para que los Estados Unidos se mantenga como el guía de esa industrialización de la inteligencia artificial en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Ujú. Ujú. Otra cosa que hizo Trump con esto fue mostrar que no es, dicen cada loco con su tema, ¿no? Mm. Bueno, ha demostrado con esto que no es temático. Su tema no es la antiglobalización. Con esto se ha salido de su tema y ha Claro. ido a otro lugar. A una Claro. contradicción, a Ha, una contradicción. ha manifestado cierta cordura. ¿Ah? Bueno, pero hay una contradicción y es ahí donde ya sabemos que es normal de la personalidad y el carácter del presidente Donald Trump. Mi queridísimo Barrón, danos tu opinión. Yo sé que has estado escuchando con mucho cuidado y atención, pero yo creo que tu palabra, sin duda, en el terreno de la filosofía y lo que estamos viviendo en esta guerra, entre comillas, ya arancelaria que está decretada, que es realmente una guerra de inteligencia artificial y tecnológica. Te Ujú. escuchamos. Pues gracias, Manuel. Y bueno, aquí la reflexión que puedo tener al respecto es que más que una contradicción, lo que tiene Trump entre que si es globalista o no lo es, está obedeciendo a una parte de la naturaleza humana, ¿no? Me viene a la mente esta frase de un poema de John Donne, un poeta inglés de los años 1600, perdón, el cual pues está mencionando, ningún hombre es una isla, todos pertenecemos somos una partecita pequeña del continente. Y la reflexión de este poeta metafísico, que así le llamaron a esta poesía que escribió él, que era contemporánea de la poesía del siglo de oro español, pues era que lo que le pasa a un hombre, lo que le pasa a una persona, también me disminuye a mí. Si muere un hombre, las campanas doblan por mí también, no solo están doblando por él. Y esto se aplica a los países. En esta era globalizante no podemos permitir o dejar de lado que se quede a alguien, un país atrás. Lo que le pase a uno le va a pasar al otro, va a repercutir. Entonces, este quid pro quo que tienen ahorita las tres partes está siendo pues una de controversias, una de conflictos a nivel mundial, el cual pues bueno, va a llevar tiempo, pero tenemos que estar pues bien atentos y tratando de tomar la ventaja en nuestro beneficio, Manuel. Ahora, Lucía, preferimos aprovechar un trato puntual con potencias que amenazan nuestra autonomía tecnológica o diríamos, vamos a fomentar la innovación local para asegurar un liderazgo sostenible. ¿Cómo lo ves en ese ángulo? Pues yo creo que sí, a los amigos los tenemos cerca, a los enemigos hay que tenerlos todavía más cerca. Entonces, si había el riesgo de que, de que China se aliara con los árabes, pues Están. obviamente sí, pero se le adelantó Donald Trump, entonces ya está la alianza, o sea, están para acá, para este lado. Y yo quisiera traer otro punto importante que se me está ocurriendo, no nada más con el punto de la guerra tecnológica. Señores, el petróleo. El petróleo Claro. también es otro elemento muy importante que también entra en juego en esta ecuación, aunque no se ha mencionado, pero por el poder que tienen los árabes en el mundo petrolero también, que son dos factores muy importantes que mueven al planeta, le guste a los ambientalistas o no. El petróleo sigue siendo un elemento muy, muy importante para regir el mundo, además del tema que estamos manejando de los chips y de la tecnología. Ahora, Guillermo, se me ocurre lo siguiente cuando dije que ya existe una correlación muy profunda entre la China y los países saudíes. En ese caso, hay posibilidad de que nuestra inteligencia artificial, hablo como estadounidense, pues pueda minarse hacia los chinos, porque son parte también de los BRICS. O sea, esta posibilidad de que hegemónicamente se puedan convertir en el futuro, que todavía le queda muchísimo para que Rusia, China, Sudáfrica, los países árabes, incluyendo Brasil, la India, puedan convertirse en hegemónicos. Yo creo que todavía son muchos años por venir. Sin embargo, y ellos ya empezaron varios años atrás con la ruta de la seda tecnológica por parte de la China, están atrapando gran parte de todo esto. Guillermo, danos tu opinión. Pero esto es muy inteligente lo que ha hecho Trump. Me quito el sombrero. Le va a dar a Estados Unidos un pie adelante, como dije antes. Como dijo
el señor Barrón, ¿por quién doblan las campanas? Ujú. Ese es el título de una obra de Hemingway y la Correcto. respuesta es que doblan Ujú. por todos. Doblan Por por ti, todos. doblan Sí, por mí, doblan por todos. No hay nada que se quede en un solo lugar. Cuando doblan, doblan para todos. Ujú. Aunque teóricamente doblen solo para la persona que murió. Pero todos lo escuchamos. Cuando sale esto a flote, cuando salga a flote la inteligencia artificial, cuando se haya vuelto estándar en el mundo, va a estar en todos lados de todas maneras. Lo que estamos haciendo es poner el pie adelante para que la China no entre. Y de una manera muy inteligente, porque la China no se va a atrever a ir contra los países árabes porque depende de su Ujú. petróleo. Ujú. Imagínate que le cierren la puerta a los países árabes. ¿Con qué funciona la industria china? Ujú. Claro. Esa es una buena pregunta. ¿Tiene petróleo ruso? Sí, pero el petróleo ruso no basta. Ujú. Rusia tiene grandes problemas con la exportación de su petróleo. Mientras tanto, ese es uno de los grandes logros del presidente Trump en esta gira que ha hecho por el Medio Oriente, por Arabia Saudita y los Emiratos en concreto. Digamos una cosa más, no fue por Israel, lo cual pareció rarísimo. Lo que pasa es que está molesto con el Bibi. primer ministro, Bibi. con Bibi Netanyahu. Está molesto con él por lo que está haciendo. Está volviendo a entrar a la zona de Gaza que ya está destruida para esta vez ocuparla. Va a ocupar la zona norte de Gaza y el día de hoy anunció nuevos bombardeos en la zona sur a donde está enviando a la población. Yo no sé lo que está pasando, pero Trump se molestó y dijo, yo no voy a Israel. Si lo dijo el capitán, el marinero no le queda otra cosa que estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en eso. Me dan pena los pobrecitos palestinos de la zona de Gaza. Yo quisiera que regresemos al corazón de nuestras instituciones. El tema está buenísimo, pero ¿saben qué? También nuestros patrocinadores exigen que hablemos de ellos. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación. Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Lo interesante es que la historia nos enseña que se repite y se repite. Sin embargo, hay algo de diferencia. Y en aquel entonces en Roma, por personajes que ya hemos analizado aquí en Radar Político, como el caso de Sila o César, que moldearon las leyes para asegurar sus patrimonios, ojo, para asegurar sus propios patrimonios, sus propios privilegios. En la actualidad surgen interrogantes sobre los contratos de la organización Trump con gobiernos extranjeros, posibles violaciones a las cláusulas que tienen que ver con la frontera difusa entre intereses públicos, beneficios privados, etcétera, etcétera. Voy a abrir este espacio para que lo analicemos con el maestro Guillermo Descalzi. Nos acompaña en esta ocasión el gran poeta y filósofo Juan Salvador Barrón y Lucía Navarro. Y ustedes ya leeremos también sus comentarios. No se me desesperen. 5 minutitos más. Maestro de maestros, el tema está candente. Y bueno, yo creo que su opinión para arrancar y darle espacio al maestro Barrón, al igual que a Lucía Navarro, para que hablemos un poquito sobre el regreso a nuestras instituciones. ¿Qué está pasando con esto que acabo de mencionar? Bueno, mira, en el capítulo 1 de la Constitución, párrafo número 9, acápite 11, está la ley de emolumentos.
La ley de emolumentos en la Constitución, en el primer artículo dice que ningún funcionario del Estado federal habrá de recibir ningún regalo de ningún país, de ningún soberano, de ningún rey, de ningún príncipe. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Había reyes por todos lados y de verdad mandaban. Pero esto se aplica al día de hoy para los soberanos, que son los presidentes o los emires en este caso. Trump se fue con mucho que llevar y lo llevó y hizo un negocio que yo creo que es bastante acertado para proteger casualmente el avance de los Estados Unidos, para proteger nuestro estatus. No es que le hayamos dicho bye bye al monopolio de la inteligencia artificial, es que lo hemos asegurado extendiéndolo un poco. Le hemos dado un nuevo pie a este banco de 3 pies, le hemos dado un cuarto pie. Lo hemos puesto en Arabia Saudita. Sí. El problema con esto es que Trump también tiene otros lados acerca de él. El lado que tiene él es el de querer hacer lo que quiere. En Arabia Saudita, en uno de los Emiratos Árabes, le han regalado un avión de $400 millones. No estoy seguro del precio porque he escuchado que va entre 200 millones y 400 millones. Bueno, escojo la cifra alta porque es más escandalosa. Trump ha dicho que lo va a recibir, que lo va a aceptar, y la ley de emolumentos que está en la Constitución. Correcto. Bueno, Trump también ha dicho que no sabe si le toca a él uphold the Constitution, que no sabe si le toca hacer cumplir la Constitución. Esto es muy preocupante. Tenemos una lucha en este instante por la hegemonía en el poder aquí en los Estados Unidos, una lucha entre 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto se va contra el poder judicial, que es el que más barreras le está poniendo ahora. El legislativo lo tiene más o menos controlado, más o menos, porque ahora le ha surgido una revuelta. Le surgió una revuelta de los ultraconservadores republicanos que trajeron abajo su proyecto de ley para el presupuesto, que además está muy bien traído abajo porque recortaba lo que dijeron que nunca iban a recortar, que es el Medicaid. ¿Qué cosa, no? Prometen no recortarlo y vienen y en el primer proyecto de ley que presentan recortan el Medicaid. Ahora, Guillermo, en todo esto que estamos hablando, y viene la pregunta para Juan Salvador Barrón, Mr. Barron, ¿hasta qué punto crees que se deben de aceptar o que nuestros gobernantes acepten, se mezclen con intereses personales con las decisiones del Estado, Barrón? Pues es muy espinoso, Manuel, sin duda, porque pues también recordemos que hizo una campaña, independientemente de los Emiratos Árabes, pues también tiene que ver con sus negocios familiares, ¿no? Y pues podemos decir, es válido, ¿no? Entonces, refiriéndonos a la ley de emolumentos que acaba de mencionar el maestro Descalzi, lo que tenemos aquí es que dice, ningún funcionario podrá aceptar un regalo, ¿no? Entonces, él no es ningún funcionario, él es el funcionario. Anda. Él es el funcionario. El funcionario, ¿no? Con mayúsculas y entrecomillado. Entonces, esto es una lógica deductiva, ¿no? Que me tomo, pero algo que hay que recordar es que Trump es alguien que cree en sí mismo. Independientemente de lo que haga o diga, él cree en sí mismo. Y con esa seguridad dice, hey, ¿debo o no apegarme? Pero hay algo aquí, Lucía, que tiene que ver que posiblemente se ha usado como Air Force One. ¿Sí? Sí, el hecho, yo creo que aquí es mucho la óptica, ¿no? Y sí, Donald Trump aceptó el avión y lo que quieran, y no sé si toda la gente que nos está escuchando o conectado a través de redes sabe que el avión tiene un montón de oro, cosa que el presidente Trump ya ha dicho que le encanta el oro, ¿no? Pero yo creo que es el mejor conductor. Claro, el mejor conductor, no el oro. No el oro, no el loro, ¿eh? Claro. No, el oro. Claro. No, a lo que voy es a esto, es que un regalo de esa naturaleza debe de ser hecho al país,
no Correcto. a un funcionario. Ujú. Y No a vaya, el funcionario. no a el funcionario, sino debe ser hecho a los Estados Unidos para que ese bendito avión de $400 millones, cuando Trump se vaya para su casa, pues siga siendo utilizado como Air Force Ones, lo cual, si es un avión nuevo o más nuevo de los 40 años que tiene el actual Air Force One, pues me parece muy bien, pero si el regalo está hecho al país, no al funcionario, porque si las empresas, y maestro, usted lo recordará perfecto, en el tiempo en el que nos tocó trabajar en Telemundo, no podíamos recibir regalos si eran de más de $100. Tenía uno que decirlo, $100, imagínese usted, 400 millones a $100, bueno, pues es una cantidad enorme, ¿no? La diferencia, pero debe de ser al país, no al funcionario. Si estamos Así no va a en ser. esa tónica, pero no va a ser así, pero si fuera en esa tónica, pues está bien, que se beneficien los Estados Unidos con eso y que sea más bonito y más nuevo y lo que sea, pero para la persona, a mí sí me parece que eso está mal. Ahora, Y también, Guillermo, sí. hay algo que me viene para contigo. La confianza ciudadana. ¿Qué no es esa confianza el activo más frágil de la democracia cuando se resquebraja? Hay muchos mecanismos de control que quedan entredicho en todo esto. A ver, Bueno, dame tu opinión. A esto ver. nos lleva a ese otro tema, pero para redondear Oh. este tema, las actividades de los hijos del presidente son sospechosas ahí en esa área. Igual que fue la actividad del hijo de Biden, que se benefició con millones de dólares en Ucrania. Claro. Lo que está bien para el hijo de Biden está bien para los hijos de Trump. Entonces, si lo señalamos al hijo de Biden, hay que señalarlos a ellos también. En los 3 meses de esta administración, antes de que vaya Trump al Medio Oriente, han hecho negocios multibillonarios, de miles de millones. En Arabia Saudita, en Jeddah, la ciudad que está al este sobre el Mar Rojo, donde yo estuve durante la Guerra del Golfo, durante la primera. Tiene una torre que va a ser ahí, un hotel que va a ser ahí, un campo de golf por $5.500 millones. ¡Wow! Los Emiratos Árabes. Yo no sé cómo van a hacer eso, porque el campo de golf necesita mucha agua. Y allí en Arabia Saudita, en los Emiratos, no hay agua. Tienen que sacarlo del mar. Tiene un método muy, muy precioso que es pasar el agua por cubos parece plástico, pero no es plástico, y la sal de todos los tipos se queda dentro del cubo y lo que sale ya es agua blanca. Como aquí tenemos nosotros pilas de carros amontonados, desechos en los lugares de junk, ahí tienen pilas de cubos de un aparente plástico que no es plástico, es un polímero. ¿Cómo lo irán a hacer? 5.500 millones de dólares. Pero yendo a tu pregunta. A ver. Tú mencionaste Nada más te quedan 30 segundos. la libertad. Sí. La libertad está en peligro. Otra de las cosas que quiere Trump aquí es desautorizar el habeas corpus. El habeas corpus es la obligación también legal y escrita en la Constitución de presentar el cuerpo habeas corpus del preso o de la persona que se ha tomado ante los tribunales para que le den el debido proceso. Donald Trump está diciendo que eso es más o menos, y su asesor especial Stephen Miller para esto ha dicho que va en contra de la Constitución, lo que quieren obligarlo a hacer el habeas corpus, porque la ley coloca la inmigración bajo la tutela del Ejecutivo, no de la rama judicial ni del Legislativo. Pero si le quitan el habeas corpus a la población, van a poder apresar a cualquiera por lo que se les ocurra. Va contra las garantías. No solamente el indocumentado, te pueden arrestar a ti, pueden arrestar a John Doe. Ahora, Lucía, estamos en la recta final.
Para Sí. mí es que va contra nuestras garantías constitucionales al final. Adelante. Mira, dos cositas. Primero, eso que se habla del habeas corpus. Hay ciertas excepciones, lo mencionaba también el maestro en su artículo, cuando se considera que el país está en medio de una invasión. Y hay que recordar que la manera en la que esta apertura de fronteras monumental que tuvimos durante la administración pasada está siendo interpretada como una invasión en la actual administración. Eso, número uno. Número dos, el asunto de que los hijos de Trump están firmando contratos en Arabia, es cierto, pero hay que recordar también, no quiero decir que esté bien y lo voy a justificar, pero creo que nada más hay que traerlo a la mesa, que Trump se ha desligado de la organización Trump al ser presidente, se desligó de ella dejándolo a cargo de sus hijos, pero el apellido sigue estando. Entonces la asociación la seguimos haciendo, que es Trump el presidente. Claro. Es igual, por ejemplo, Trump haciendo los comerciales con su voz, vendiendo sus relojes y el perfume y la no sé qué tanta cosa más. En mi opinión, el presidente no debería de estar haciendo esos comerciales. Correcto. Porque el nombre está atado al producto. Y lo mismo ocurre con esta inversión que están haciendo los hijos de Donald Trump. Aunque Trump no esté metido en la organización Trump, el simple apellido lo involucra. Wow. Sí, Barrón, adelante, te escuchamos. Pues bueno, aquí yo encuentro un eslabón débil en cuanto al know-how. Si algo está demostrado es que por algo existen Coca-Cola y Pepsi-Cola. En algún Aunque momento, las dos son colas. Aunque las dos son colas. entonces, si es un eslabón débil, algo que en lo que se debe de concentrar los esfuerzos de seguridad nacional, porque ahora podemos verlo como un asunto de seguridad nacional, y esto es favorable, aunque esto implique que el corporativismo incida más en el Estado. Pero, pues bueno, es un aspecto a cuidar, es lo único que yo puedo puntualizar para terminar mi participación de esta mañana. Un gustazo estar con ustedes, maestros. Al contrario, gracias, gusto, Barrón, haber tenido con nosotros y siempre eres bienvenido, siempre estás detrás de las ventanas del poder del radar político y te damos las gracias en el nombre de Guillermo Descalzi, Luciana Navarro y tu servidor. Muchísimas gracias, realmente. A la orden. Maestro Guillermo, usted habló de Catilina hasta Lincoln. Desde mí, en la historia me lleva a ese punto, ¿no? Las consecuencias legales, las consecuencias sociales son profundas. Si hoy se anunciara la supresión de un derecho fundamental, ¿cómo responderían nuestras instituciones, nuestra sociedad civil? Va a ser un tema que lo vamos a desarrollar el próximo sábado. ¿Qué le parece, maestro? ¿Le gusta la idea? El habeas corpus, muy bien. El habeas corpus. Sí. Me encanta la idea bien. porque es muy profundo el tema, llevaría toda una hora y más tiempo, pero lo interesante es que hay que comprender que las leyes no realmente nos llevan hacia la libertad, sino a suprimirlas. Para cerrar con broche de oro, le quedan nada más 15 segundos. Diga gracias y bye. No se crea. Adelante, maestro. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Goodbye y que tengan un lindo fin de semana. Adelante, Lucía. Pues no, creo que hay que ponerle mucha atención a lo que viene esta semana después de este viaje de Trump. Yo creo que van a darse cosas muy interesantes y también este lunes Trump va a hablar con Vladimir Putin, así que ojalá veamos un poquito más de luz en este asunto de Ucrania y Rusia, que ya la verdad ya chole, ¿no? Ya debería haberse acabado esa guerra hace un montón de tiempo. Muy bien, amigos, muchísimas gracias en nombre de Radar Político y este sábado hermosísimo y bello de Todo en Finanzas. Les damos a ustedes, obviamente, la oportunidad que nos critiquen, nos envíen sus mensajes. Hoy no tuvimos la oportunidad porque estuvo con nosotros Juan Salvador Barrón, así es que ya saben, el próximo sábado a la misma hora y por esta emisora Radar Político. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Radar Político, junto a Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Esperamos haberle proporcionado perspectivas, tendencias y un análisis crítico de la política económica. Siga atento a las preferencias de los hispanos en Radar Político. Sintonícenos el próximo sábado a esta hora y por esta emisora. Visite nuestro canal de YouTube en @RamosEconomía. Hasta pronto.